Global TV y TVmática presentan. Bienvenidos. Mucho gusto de poder compartir con ustedes a esta hora. Estamos listos para conversar y tratar de transmitir algunas de nuestras impresiones. Hoy hemos visto unas colas increíbles, cómo va el proceso de la disfunción en cuanto a lo que tiene que ver con la adquisición de servicios o bienes, convirtiéndose en una calamidad para el usuario. La gente está agolpada frente a los bancos de Venezuela. No entiendo porque la gente lo hace para buscar efectivo, para cobrar la pensión. En el Banco de Venezuela de Bellavista con Falcón habían como 5.000 personas. Y realmente fíjese que la gente está en las aceras o en los estacionamientos, no está en las calles. Es decir, no hay un acto de rebeldía, de rechazo. La gente está ahí a 40 grados. La temperatura en estos momentos en Maracaibo es altísima. Bueno, ¿qué pueblo tan, yo no le quiero decir sumiso, nada de esto, qué pueblo con tanta entereza y resistencia, pero no hay que confiarse, porque en algún momento eso puede despertar como una fiebre tal que se desata en fuego, como el volcán que tarda mucho tiempo y al final termina haciendo erupción. Sí, fíjense, hay mucha gente que hace colas de horas y horas para esto, para recibir 10 bolívares fuertes, soberanos, o sea, que van cambiando tanto la nomenclatura que no es fácil, ¿no? 10 bolívares soberanos, que equivalen a 1 millón de los que eran bolívares fuertes, que terminaron siendo bolívares muy débiles. Lo único que hace fuerte una economía es la producción. Es decir, usted puede decretar que el billete, que no sé cuántas cosas, cantar, hacer cuñas, de que somos soberanos, fuertes, todas esas cosas. Lo único que hace fuerte a una sociedad es producir. El producto interno tiene que tener un equilibrio, tiene que haber bienes y servicios en capacidad proporcional a el dinero que circula. Si no se convierte en inflación, es decir, mucho dinero, muchísimo masa de dinero corriendo detrás de los escasísimos productos. Eso es el fenómeno. Comienza con inflación y termina en hiperinflación. Es el caso de Venezuela. Pocos en el mundo. Yo diría que el único, porque ciertamente algún país por allá africano habrá tenido los niveles de inflación nuestros o acercándose, pero ese país no tuvo los ingresos que hasta hace poco hubo en Venezuela. Entonces allí es donde está la diferencia y lo que nos hace únicos. Y nos hace únicos porque este país ha tenido una sociedad con un desarrollo intelectual, académico, científico. Este país, hasta hace poco, con universidades que exhiben sus resultados en el mundo. No son pocos los casos de médicos, ingenieros, especialistas en distintas áreas que están destacándose porque, bueno, tuvieron que irse del país. Ha dicho el presidente, bueno, vamos a buscar una gente que tiene problemas en Perú, etcétera. Bueno, la traerán y está bien, pero el problema es otro. En el fondo es que hay que cambiar esta manera de hacer las cosas. Hoy hablaba con alguien que tiene que ver con los problemas de salud mental, del hospital psiquiátrico, todas estas cosas, los pacientes. Y hay personas que están en tratamiento que no son justamente aquel llamado enfermo mental, que anda perdido, que no tiene conciencia de lo que hacen ni lo que le hacen, etc. Ese que deambula por allí. Estamos hablando hoy de otro perfil, del viejito abandonado por su familia, de incluso jóvenes que por alguna razón terminan consumiendo licor, droga, o simplemente no tienen un lugar porque están en la calle. Y forman parte entonces de esa clientela, llamémoslo así, de los centros de tratamiento de los problemas de salud mental.
Y de manera inequívoca podemos admitir que sí es un problema de salud mental. ¿Cómo no va a tener problemas mentales alguien que de repente no encuentra cómo resolver en el día su alimentación, que no tiene medicinas, que no tiene un techo? Es decir, es fácil llegar a la conclusión de que esa persona, además de otros problemas somáticos, los va a tener mentales. ¿Cuándo pasa por ese mapa del cerebro acucioso buscando explicaciones y recibiendo todos esos mensajes que genera el organismo, el cuerpo en funcionamiento, que le dicen que hay calor y no hay agua, que le dicen que hay frío y no hay cómo cubrirse, que le dice ese cuerpo que hay hambre y no tengo nada al alcance? En fin, esas cosas que son importantes. Entonces tenemos hoy, yo creo, un perfil adicional de los enfermos mentales. Es ciertamente penoso. Creo que el país necesita una revisión, necesita un sentido de responsabilidad de todos los que tienen en sus manos responsabilidades de control de instituciones, de control de partidos, tienen un liderazgo, tienen algo que decir. Incluso aquel solitario tuitero que se atreve a ser constante y llega a tener seguidores, porque algunos los tienen muchos porque se atreven a decir cosas ruidosas simplemente, algunas veces fantasiosas, como este asunto del Tribunal Supremo en el exilio, es decir, mentiras. Es gente diciendo y cayéndose a mentiras. No son las soluciones. Las soluciones tienen que ver con la amalgama de una sociedad que está allí en efervescencia, que está dispersa, que tiene un asunto pendiente de su liderazgo por cumplir con las responsabilidades para responder a esa gente, que por miles y por miles deambulan hoy por los países cercanos, se van a pie, se van, etcétera. ¿Para qué contar historias, tantas historias? La idea es que estamos informados y la idea es que este fenómeno no lo genera ninguna guerra especial, una máquina que está por allá. Alguien se atrevió incluso a escribir que unos tipos del norte habían, con sus inventos, su ciencia, habían generado un sismo. Imagínense ustedes. Es decir, ¿qué capacidad de invención? ¿Qué sentido tan vulnerable para esas cosas que no ayudan en nada a decantar en la búsqueda de la verdad? La verdad. Si la verdad es que el país necesita una revisión a fondo y eso tiene que hacerlo el liderazgo y eso tiene que hacerlo la colectividad. La pregunta siempre es, ¿saldremos de esto? Siempre está la gente preguntando todo eso. Lo hace con angustia y me imagino que lo hacen esperando que uno, que quizás crean que por periodista se la sabe toda y entonces tiene bajo la manga aquí la carta mágica que como oráculo va a decir qué pasó con esto y para dónde va. Y quieren escuchar, lo que quieren escuchar es que esto va a cambiar, que el gobierno hará otras cosas, que generará confianza, que se pondrán de acuerdo los factores del país y habrá una salida. Esto es. He escuchado cosas de líderes importantes del gobierno diciendo que los que están por allí en el mundo caminando están casi grabando una película, una serie, es una puesta en escena. Bueno, entonces diríamos que los escenarios son realmente crueles y están allí. No hay que ir a recorrer esos ignotos caminos donde se desparrama la miseria, donde tanta gente se derrite en su dignidad, en su fuerza, la madre que lleva a un niño y que decía, más adelante va mi hija, no sé dónde está, y alguien trata de entrevistarla, el periodista tratando de hacer su trabajo, no quiero saber nada, lo que quiero es encontrar a mi hija, es la angustia. Se lanzan por carreteras sin rumbo fijo, en algún lugar. Bueno, hemos visto Policía de Colombia dando algunos alimentos, hemos visto en Barranquilla hay organizaciones, entre otras Pilín León está haciendo un trabajo extraordinario, esta venezolana, que esos gestos,
fortalecen esa condición de venezolanos de siempre. Es decir, es una mujer que podría estar tranquila, como muchos otros que están, y enajenarse de todo esto. Pero ¿cómo hacerlo? Venezuela ha sido tan generosa. Aquí se recibieron muchos. Venezuela es un país de inmigrantes. Todos. Sí, porque incluso los negritos son inmigrantes, traídos a la fuerza, etc. Los blancos o los que se fueron mezclando son producto de la inmigración. Así es que estas cosas deberían explicarse y darnos la razón para resolver, porque Venezuela es un país con solución. Venezuela todavía dispone de mucha capacidad de producción. Venezuela tiene que recuperar fundamentalmente la ética en la política. La política es fundamental, es la columna vertebral de todo el establecimiento estructural de una sociedad civilizada, organizada. Tenemos que entender eso. No se puede seguir oyendo mentiras, jugando el gato y el ratón, allá paseándose por el mundo y echando cuentos y creyéndose presidentes y aquí otros presidentes, y etc. La verdad es que Maduro es el presidente, que Prieto es el gobernador, que Casanova es el alcalde, en el caso nuestro. La verdad es que hay necesidades importantísimas. La verdad es implacable. Nos guste o no, es la verdad. Solo la unidad, el país, en esa amalgama de todos, en esa amalgama con la diversidad, con el respeto, con la aceptación por el otro, es que podemos construir un motor gigantesco con una sinergia fundamental para podernos meter en el proceso del desarrollo, salir adelante. Estamos metidos en un pantanal, entonces tenemos que meterle una energía inicial y seguramente iremos por rumbo cierto para salir y volver a recuperar el país que otrora se mostraba orgulloso y miraba de frente, y algunas veces hasta nos pasábamos de un divismo, de poder de compra, etc. Eso es otro asunto. No vamos a volver atrás por el retrovisor. Hoy ya podemos tomar decisiones que tengan consecuencias con lo de mañana. El pasado, pues, es historia que seguramente nos permitirá razonar, revisar, etc. Pero el hoy es determinante. Y nosotros nos vemos mañana. Chao.